amigos de Sistemas UMA, continuando con el curso de Python, vamos a declarar algunas variables para ver operaciones matemáticas dentro de Python. Bueno, los operadores matemáticos que utiliza Python son usualmente los más conocidos. Por ejemplo, vamos a poner print para especificar una suma y vamos a sumar x más y. Y en este caso le vamos a poner precisamente aquí x más y. ¿Sí? Bien, ya lo tenemos aquí. De ahí el otro más conocido que tendríamos obviamente será la resta. Resta de x menos y. Listo, x menos y. Vamos a establecer también multiplicación x por y. Y obviamente aquí la multiplicación es el asterisco. Entonces tenemos los básicos: suma, resta y multiplicación. Vamos a dejarlo hasta aquí porque una vez que lleguemos a edición vamos a ver algunos detalles que tenemos que analizar. Bien, le voy a dar grabar y le voy a dar ejecutar. Ahí está, suma de x más y es igual a 10, suma de x menos y es menos 2 y multiplicación de x por y es 24. Bien, hasta ahí todo funciona bien. Bueno, con la multiplicación ocurren algunas situaciones. Voy a hacer ahora multiplicación de x vamos a multiplicar x por w, que es un número decimal. Entonces voy a colocar aquí x por w. Listo. Bien. Voy a hacer otro que en este caso va a ser z por w. Ahí está, z por w. Ok, grabamos y ejecutamos. Aquí tenemos. Bien, al momento de multiplicar una variable de tipo entero por una variable de tipo float, nuestro resultado va a ser un float. Multiplicar dos variables de tipo float es un float. Multiplicar dos variables de tipo entero nos va a dar un entero. ¿Sí? Esta es la parte, pues digamos, normal que vamos a tener. Bien, ahora vamos con lo que es la división. Bien, voy a colocar aquí y vamos a decirle que vamos a dividir voy a cambiar x, voy a cambiar los valores ahorita para que sea más claro. Voy a poner un 8 y un 2 acá. De x entre y. Y entonces la división será x en diagonal y. ¿Sí? Bien. Grabo y ejecuto. Aquí tenemos la división de dos enteros. Nos da como resultado un número real, es decir, un número de punto flotante. Contrario a lo que ocurre en la multiplicación de enteros, que nos da como resultado un entero. Ahora bien, en la división tenemos tres operaciones. Esta es una división de punto flotante. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros lo que queremos es una división de tipo entero, una división de tipo entero significa únicamente que vamos a obtener el cociente. Para expresarlo mejor voy a utilizar el de x entre w. Bueno,
voy a dividir el valor de x, que es 8, entre 3.2. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí vamos a obtener únicamente la parte entera, o lo que sería lo mismo, lo que es el cociente de la división. Grabo y ejecuto. Ahí está. Ahora bien, aunque estoy dividiendo y estoy obteniendo solamente una división entera, el resultado es un número real, pero siempre, en todas las ocasiones, ese resultado, que es un número real, ¿sí?, va a reflejar únicamente a un número entero en sí, o lo que es el cociente. Ahora, otra de las operaciones asociadas a la división es obviamente lo que es el módulo o residuo. Entonces vamos a poner módulo o residuo. Bien, para lo que es el módulo o residuo, vamos a utilizar como operador el signo de porcentaje. ¿Sí? Bueno, voy a utilizar, por ejemplo, x entre b. Va a decir 8 entre un número negativo, entre menos 3. Ahí está. El resultado, ahí lo tenemos. Ese es el módulo. ¿Sí? Tenemos el residuo. Bien. De ahí ya tenemos nuestras 4 operaciones fundamentales, y vamos a tener las 3 operaciones en las que se divide la división, que serían la división normal o división de punto flotante, la división de entero o cociente, y lo que es el módulo residuo. Pero también tenemos otras operaciones, como es la exponenciación. Vamos a cambiarlo aquí. Y lo que vamos a elevar, lo que vamos a hacer es elevar, por ejemplo, y a la x. Ok, entonces aquí voy a hacer y, voy a poner 2 asteriscos y voy a poner x. Esto me va a representar que voy a elevar 2 a la potencia 8. Bueno, voy a grabar. Voy a correr, ahí está. 2 a la potencia 8 es 256. Pero bueno, también admite otras formas de elevar números. Por ejemplo, voy a elevar y a la potencia w. Y a la w. Es decir, vamos a elevar un número entero a un número fraccionario, que es el de 3.2. Ejecutamos. Y ahí está. Ahí obtenemos, también los puede hacer. Obviamente, el elevar un número entero a un número fraccionario implica que vamos a hacer una... tanto vamos a hacer una raíz como vamos a hacer el elevado a un exponente. ¿Sí? Es decir, convertimos el 3.2 a un número fraccionario, o lo convierte Python a un número fraccionario, y realiza lo típico que hacemos, la típica operación de elevar un número entero a un número fraccionario. ¿Sí? Ya esto lo tenemos que ver con la ley de los exponentes, pero vamos a ver que aquí lo respeta. Bueno, ¿qué más tenemos que ver en este asunto? Bueno, aquí vamos a tener algunos detalles. Ok, voy a colocar aquí un signo menos y le voy a poner que voy a elevar x a la y, es decir, voy a elevar 8, ¿sí?, a la y, ¿sí? Es decir, 8 se va a elevar a la potencia 2. Ok. Ejecutamos el módulo. Y bien, aquí tenemos un pequeño detalle.
obtenemos el valor de menos 64. Obviamente, matemáticamente sabemos que un número elevado a una potencia, ¿sí?, no nos puede dar un número negativo. ¿Por qué nos dio el número negativo? Porque este signo menos que le he colocado aquí afecta al resultado del exponente. Recordemos que el orden de las operaciones son los paréntesis, exponentes, raíces, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Entonces, este signo menos lo que está haciendo es convertir todo este resultado en negativo. ¿Sí? Bien, vamos a ver si también soporta la cuestión de elevar, por ejemplo, un número entero a un número negativo. Voy a elevar y a la potencia b. Es decir, 2 lo voy a elevar a la menos 3. Y ahí tenemos. Nos da que y a la b es de 0.125. ¿Por qué nos dio 0.125? Bueno, porque por la regla de los exponentes, un exponente negativo se tiene que transformar. ¿Sí? Tenemos que aplicar lo que son reglas de los exponentes para este caso. Nos implica que todo número elevado a un exponente negativo nos va a ser igual a dividir 1 entre el exponente, entre la base elevado a un exponente positivo. Entonces quiere decir que lo que hizo aquí, en donde le dijimos y a la b, que es 2 elevado a la menos 3, lo que hizo es 1 entre 2 elevado a la 3. ¿Sí? Es decir, 2 elevado a la 3 es 8, así que dividió 1 entre 8 y por eso nos dio 0.125. ¿Sí? Ahora bien, sabemos que también podemos realizar enlaces de operaciones. ¿Sí? Voy a decirle que es operación compleja, nada más por darle un nombre. Vamos a ponerle y elevado a la x, y elevado, vamos a poner x elevado a la y por b. ¿Sí? ¿Cómo lo resolverá esto? Bueno, lo resolverá de acuerdo a lo que es la regla de los operadores, ¿sí? De acuerdo a cómo se deben de resolver. Ahí está. El resultado lo multiplicó por un número negativo que nosotros ya teníamos ahí. ¿Sí? Entonces, aquí el único detalle es que hay que tener en cuenta que si nosotros agregamos un signo negativo, hay que tener en cuenta, pero un signo de menos, hay que tener en cuenta que esto cambiará el resultado. Hay que tener en cuenta que también se tienen que cumplir las reglas. Por ejemplo, no podemos tener una división entre 0, ¿sí? Reglas básicas de las matemáticas. Pero como vemos, aquí Python también opera con todas las reglas de las matemáticas. Bien, entonces hasta aquí lo dejamos con lo que son operadores matemáticos dentro de Python. Bien, cualquier duda, ya saben que estamos a sus órdenes. Hasta pronto.